Y bueno, antes de entrar de lleno al mensaje, me preguntaba alguien hace poco si los números en la Biblia tienen algún significado, y le decía que algunos sí. Le decía, por ejemplo, el número 40 es el número de la prueba. Fueron 40 años en el desierto, 40 días de tentación de Jesús. El número 7 es el cumplimiento de un ciclo. Al séptimo día Dios descansó, por eso se dice que es el número de Dios, ¿verdad? Fueron 7 días que dieron vueltas a Jericó. El último día 7 vueltas, es cuando termina todo un ciclo. Y así hay muchos muy interesantes. El 4, por ejemplo, el 4 no significa nada en la Biblia, pero es muy importante que sepan que es la cantidad de goles que ayer América le metió a las Chivas. Nada más se los quería decir antes del mensaje. Yo creo que por eso hoy todos los Chivas no vinieron, ¿verdad? Prometo no molestarlos el resto del mensaje, dejarlos descansar, pero no podía empezar sin antes decirles algo al respecto. Y bueno, si tienes un marido que le va a las Chivas, entiende que va a estar triste el resto del día. No te enojes con él, consiéntelo, porque no es fácil vivir esto. Vamos a nuestro mensaje, Juan capítulo 6. Continuamos con nuestra serie Dunamis, una iglesia con poder. Y vamos a ver hoy el mensaje número 18. Y te quiero contar un poquito. Vale la pena que en casa lean todo el capítulo 6, y lo vamos a estar meditando los próximos 2 domingos, este y el que viene, aunque muy probablemente el próximo domingo me toque segundo y tercer servicio. Entonces, por eso siempre los mensajes son transmitidos primeramente en vivo en la página de Facebook de un servidor, y después se suben al YouTube de nuestra congregación. Entonces, aunque el próximo domingo tú vengas al primero, yo te recomiendo que por la tarde o después en la semana con tu familia lo escuches, para que podamos no terminar de entender porque cada uno será distinto en el sentido que tiene su propio desarrollo y conclusión, pero sí para que podamos llevarnos una enseñanza más sólida de todo esto que vamos a estar viendo, que es bastante interesante. Y te quiero contar, este capítulo viene de hecho subtitulado como la alimentación de los 5,000, pero luego hay otros subtítulos que son Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús, Jesús el pan de vida, palabras de vida. Y después de esto viene el capítulo 7. Entonces mucha gente piensa que el capítulo 6 trata todas estas historias, y que son historias separadas. Quiero decirte antes que nada que todas estas historias son parte de una misma historia. La Biblia se divide en capítulos, versículos, y se le añaden subtítulos simplemente para poder ubicar mejor los pasajes, entender mejor ciertas porciones. Pero no quiere decir que cuando termina un capítulo o un subtema o un subtítulo ya estamos pasando otra historia. Muchas veces nos perdemos de gran contenido y de mucha riqueza de la Biblia porque pensamos que ya es otra historia totalmente distinta. Y todos estos subtemas son parte de una misma historia, donde podemos ver que Jesús multiplica los panes y los peces, y que lo siguen un grupo de muchas personas, al que la Biblia siempre llama la multitud, y jamás es incluida dentro de otro grupo que la Biblia llama sus discípulos. Di conmigo: ser de la multitud no me hace un discípulo. Y la pregunta que estaremos respondiendo en estos 2 mensajes es: ¿somos multitud o somos discípulos? Porque veremos que la multitud no era una multitud que renegaba de Jesús, era una multitud que aparentemente creyó en él, que le alabó y que le siguió. ¿Será posible que multitudes en este siglo vayan a auditorios donde se reúnen los discípulos y sigan al mismo Jesús de los discípulos y alaben al mismo Jesús de los discípulos y se esfuercen por seguir al mismo Jesús de los discípulos sin haber llegado a ser jamás parte de los discípulos? De ahí nace el título de este mensaje, de la palabra multitud. La palabra multitud viene de una palabra griega, si la quieres anotar, que es la palabra chusma, ¿verdad? Y de ahí que he titulado este mensaje con signos de interrogación, y voltea con el de al lado y dile: ¿tú eres discípulo? Díselo, ¿eres discípulo o eres de la chusma? Discípulo o chusma es el título de este mensaje. Si traen casco, pónganselo, porque va a estar fuerte, ¿verdad? Tenía algunos domingos que no me tocaba compartir por acá. La semana pasada tuvimos 3 invitados especiales. Hace 15 días estuve predicando en Raleigh, donde fabrican los cigarros que muchos de ustedes se fumaban antes, no se hagan. Y un domingo antes me tocó compartir también en Ciudad de México. Tuvimos aquí también invitados especiales.
Entonces he estado preparando el costal de piedras, ¿verdad? Así que viene bien cargado, mis hermanos. Juan capítulo 6, vamos a ir leyendo y comienzo del versículo 1. Siento como que hay mucho eco afuera. Si me ayudan con esto estaría excelente. Dice, o si no me alejo el micrófono y se resuelve, pero creo que eso no es lo ideal. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Dice la Biblia, porque veían las señales que hacían los enfermos. La multitud le seguía por lo que vio que Jesús hacía en otros. Dice el versículo 3 que entonces subió Jesús, dice la Biblia, a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Toda la multitud le siguió, pero solamente subió al monte con sus discípulos. Vamos a meditar estas dos primeras verdades. Versículos 1 y 2 dice que la multitud le seguía. Y no le seguía porque creían en él, no le seguían porque reconocieron que era el Mesías, sino porque vieron, dice la Biblia, las señales que él hacía en otros. Jesús sanó a otros enfermos. Entonces, básicamente lo que aprendemos cuando leemos el resto de la historia, porque puede que alguien fue impactado inicialmente por lo que hizo Jesús y luego escuchó a Jesús y creyó a Jesús, pero esta multitud veremos que termina abandonando a Jesús, de modo que cuando vemos al principio que le seguían, no es porque realmente hubieran creído en él, sino que fueron únicamente de curiosos, fueron únicamente de chismosos, o fueron a ver, como lo confirmaremos más adelante, qué podían obtener de ese tal Jesús que resulta que hacía maravillas en otros. Entonces no había en su corazón realmente este debe de ser el Mesías, yo lo quiero conocer, yo lo quiero servir y yo lo quiero adorar, sino miren lo que hizo. Entonces le comenzaron a seguir por lo que veían, pero entendamos esto que es importantísimo: nunca hubo en ellos una convicción propia, nunca hubo un compromiso. De aquí entendemos que puede haber personas que están siguiendo a Jesús únicamente por lo que han visto que hizo en otros, únicamente por lo que escucharon que puede hacer en ellos, pero sin que realmente haya nacido una convicción en su corazón. El hecho que yo venga a la iglesia y siga a Jesús no me convierte en un discípulo de Jesús. Y esto, mis hermanos, es muy fuerte, pero les decía la semana pasada en la congregación del norte que me tocó predicar, les digo, es mejor que estas verdades confrontadoras las escuchemos aquí en la tierra, cuando quizá para algunos todavía estamos a tiempo de corregir, a que las escuchemos en la eternidad cuando ya sea demasiado tarde. Y no hay que confundirnos. El hecho de ser multitud no me convierte en un discípulo. La Biblia marca una gran y muy clara diferencia. Nunca a la multitud se les llamó discípulos. Una y otra vez, si tomas un diccionario bíblico, vas a ver todas las veces que aparece la palabra multitud, todas las veces que aparece la palabra discípulo, y siempre fueron grupos distintos, a pesar que en este lapso de tiempo ambos siguieron a Jesús. Una cosa es ser parte de la multitud, otra muy distinta es ser un discípulo de Jesús. La multitud va a la iglesia, pero no va camino al cielo. La multitud oye del poder de Dios, pero jamás lo experimenta. La multitud ve lo que Jesús hizo en otros, pero nunca lo experimentó en su propia vida. Vio cómo transformó otras vidas, pero la vida de ellos nunca fue transformada. La multitud, esto es lo más importante, puede seguir a Jesús, pero no conoce a Jesús. Los discípulos no solo le siguieron, dice Jesús, la Biblia, que Jesús subió con ellos al monte. El monte representa en la Biblia la presencia de Dios. Recuerda cuántas veces en el Antiguo Testamento hombres de Dios como Moisés, como Elías, se encontraron con la presencia de Dios. ¿En dónde? En la cima de diferentes montes. Entonces, en sentido figurado, cuando vemos que Jesús sube al monte con sus discípulos, aprendemos la primer gran diferencia entre la multitud y los discípulos, y es que la multitud lo va a seguir a nivel superficial, simplemente en las llanuras, como ahí estuvieron, escuchando sus mensajes, viendo sus obras, pero nunca subirán al monte. La multitud es un grupo de personas que no tienen una relación personal con Dios, que no habita en su presencia, que no busca su presencia. Y si hiciéramos un autoexamen, un análisis sincero, ¿a cuál de estos dos grupos hasta este momento nos parecemos más? ¿Sigo a Jesús en las llanuras? Es decir, soy del tipo de personas que viene a la iglesia los domingos, escucha su palabra, escucha lo que él hace, pero terminando esa reunión
hasta ahí queda mi relación con Él, o soy de aquellos que dice, me gusta lo que escucho en la llanura, pero no me basta, yo quiero ir contigo al monte, yo quiero estar en tu presencia cada día de mi vida, aunque no sea domingo, aunque no sea día de reunión. Señor, entiendo que es en tu presencia donde hay plenitud de gozo y paz y delicias a tu diestra para siempre, y he sido el discípulo que busca la intimidad con Jesús, que no se conforma con las llanuras, que busca la intimidad de la montaña. Hablo en sentido figurado, no es que te vayas al Nevado de Toluca ahí a meditar, no, sino el tipo de personas que tienen una relación personal, individual, a solas con Jesús, que buscan la presencia de Dios. Solamente los discípulos tienen esa relación íntima y no lo practican por imposición, sino que entienden que es un privilegio a la par de una necesidad. Porque no se trata de interpretar esto como decir, ahora de aquí en adelante tengo que, sino entender, necesito de la presencia de Jesús, necesito su dirección, necesito más de Él. No me basta con el domingo escuchar un rato de Él, necesito habitar en comunión con Él, necesito buscarlo antes de cada decisión, necesito reconocerlo cada día de mi vida, necesito de su presencia. La multitud lo comprendió, la multitud no lo comprendió, solamente lo siguió. Dice el versículo 4 al 13 que los discípulos le preguntan a Jesús, oye Jesús, hay mucha gente que nos siguió y no tienen que comer. Y viene la famosa historia del milagro de la multiplicación. No quiero hoy meterme en los detalles. Algún día compartí el mensaje de solo tengo 5 panes y 2 peces, y ahora qué hago. Y sabemos lo que Jesús hizo con esos 5 panes y con esos 2 peces. Los multiplica y dio de comer a 5,000 hombres, lo cual quiere decir que si le sumas sus esposas y sus hijos, hablamos de un aproximado de unas 20,000 personas. Yo siempre que voy al súper me pregunto si no se puede realizar nuevamente este milagro de forma literal. Señor, no puedo comprar 2 peces, 5 panes y que alcance para toda la semana, porque antes sí o no con cierta cantidad traías el carro lleno y ahora con la misma cantidad te alcanza para 3 cosas. Todo está carísimo, pero bueno, no es hora de sacar nuestra amargura. Volvamos a la historia. Ellos comen de los panes y comen de los peces y ven lo que Jesús hizo. Ahora fíjate que hay una gran diferencia. Ya no solamente lo vieron como en el versículo 2, ahora ellos lo experimentaron. Ellos disfrutaron del poder de Dios. Ellos vivieron en sus propias vidas, comieron del pan, comieron de los peces. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 14 dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal, ya no son las señales que había hecho en otros, versículo 2, ahora es la señal que había hecho en ellos, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aparentemente están reconociendo a Jesús, pero no creyeron en Él, solamente dijeron. Que tú digas misa los domingos tampoco te convierte en un discípulo. Di conmigo, hashtag, tómala. Primero le siguieron, pero ahora sube el nivel. Oye, yo no solo sigo a Jesús, yo reconozco quién es Jesús, es el enviado de Dios. Decirlo no garantiza nada. Por eso en la confesión de fe que hacemos, que nace de Romanos 10, del 9 al 10, es importante recordar que ahí no solo habla de confesar con mi boca que Jesús es el Señor, sino creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Y la Biblia hace una conexión entre lo que creo en mi corazón y lo que confieso con mis labios. De modo que la salvación no viene por haber confesado solamente, porque no se trata de repetir un mantra y que las palabras en sí mismas van a hacer que nazca de nuevo, sino que esas palabras solo tienen que ser un testimonio público de lo que primero creí en mi corazón. Esta gente habrá creído en verdad. En el versículo 2 lo seguían porque vieron las señales. Pero ¿por qué ahí no lo reconocieron? Porque las hicieron en otros. Pero como aquí lo están experimentando en carne propia, como ahora ellos son beneficiados, aparentemente creyeron. Pero vamos a ver que no fue una fe verdadera, que fue solamente palabras que dijeron por conveniencia. Porque ahora ellos comieron gratis de las tortas del maestro. Porque ahora ellos echaron un pescado asado, preparado, multiplicado por Jesús. Y desde ahí existe este dicho que dice: a la gorra ni quien le corra, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces vemos que por conveniencia
Dijeron, este verdaderamente es el profeta. Pero no porque creyeran en él, sino porque habían comido tortas gratis. Y la pregunta que nace de aquí es, ¿por qué motivo estaré yo siguiendo al maestro? Porque estoy agradecido con él, porque lo amo, porque creo en la vida eterna que me ha dado, porque en verdad le he reconocido como Señor y Salvador, porque quiero conocerle, porque quiero servirle. O solamente lo estaré siguiendo porque quiero más panes y más peces, porque estoy esperando un milagro de parte de él. Hay mucha gente que lo sigue por conveniencia, que viene a la iglesia porque está esperando lo que Jesús va a hacer. Y quiero aclarar que no es malo esperar algo de Jesús. Más adelante lo vamos a ver más a fondo. Pero sí es malo que solo vengas por lo que estás esperando de Jesús. Entonces Jesús es bueno y misericordioso, y algún día vimos que si nosotros como malos padres damos buenas dádivas a nuestros hijos, Jesús mismo dijo, cuánto más vuestro Padre Celestial lo va a hacer con ustedes. Pero de llevar eso al extremo de que solo vengo por lo que estoy esperando de él, y si no me sanó me voy, como pasó en la pandemia, donde todas las iglesias a nivel mundial disminuyeron inicialmente a la mitad de la cantidad de personas que asistían, y luego se equilibró un poco, pero muchas fueron personas nuevas, y hay un gran porcentaje que nunca regresó a ningún lado, porque dijeras, bueno, se fueron a otra, está bien, mientras busquen de Dios no importa, mientras enseñen la palabra donde están no importa. Pero tristemente hay mucha gente que rompió su relación con Dios por completo, porque se enojó con Dios, porque en la pandemia perdió su negocio, perdió su trabajo, perdió un ser querido. Entonces Jesús nunca fue su Señor, más bien querían señorear sobre Jesús, y que Jesús me sanara a mi familia, me diera dinero, me diera salud, me diera amor, me ayudara a pasar en el examen, me diera mi novia, me diera mi novio. Y el día que Jesús no cumplió con mis caprichos, ya no es mi Señor, nunca lo fue. Entonces, si tu relación con Jesús está condicionada a lo que Él hace por ti, eres solamente parte de la multitud. No llegas todavía a ser un discípulo. Esta multitud solamente lo siguió por esto. Hoy mucha gente sigue a Jesús porque se presenta a Jesús como un candidato político en campaña con un montón de promesas. ¿Sí o no? Entonces dices, no hombre, ven a Jesús y Él te va a dar tu mejor vida y vas a ser famoso y poderoso y millonario, y a la chava que te gusta la va a hacer ciega en el nombre de Jesús para que ande contigo, te va a ayudar a pasar el examen, va a hacer caer en reposo a la maestra para que tú copies, y a tu esposo le va a salir cabello y va a ganar el Cruz Azul. La gente dice, ¿dónde firmo? Pero no se nos predica el Jesús que también dijo que para seguirle a veces habría que crucificar nuestra carne y tomar nuestra cruz y seguirlo. Que siempre sería hermoso, pero que no siempre, al menos para la carne, sería sencillo. Que seguirlo implicaría renunciar a veces a la oportunidad de enriquecerte ilícitamente. Que seguirle implicaba, dijo Jesús, inclusive romper tu relación con tus padres, con tus hermanos. Y dijo, y cualquiera que no es capaz de hacer esto, no es digno de venir en pos de mí. No, me presentan un Jesús que va a ser de mi familia el grupo de Barney, Winnie Pooh, y todo amor y miel y pura paz. Qué fácil es seguir a Jesús, pero qué difícil cuando implica mantenerte firme y tener que renunciar a amistades, y tener que renunciar a tu empleo, y tener que renunciar a tu popularidad, y tener que renunciar a la gente que más amas por mantener tus convicciones y decir, voy a serle fiel. Es entonces cuando mucha gente dice, ya no quiero seguir este Jesús. Este no es el que me predicaron. Y por eso que este tipo de mensajes, que como te he dicho tantas veces, parecen llenos de amor. Ay, qué bonito, siempre me habla lindo, no como el pastor Jesse, que se vaya otras 3 semanas. A fin de cuentas no van a lograr nada bueno, porque cuando la gente se enfrenta con estas cosas, dice, esto nunca me lo dijeron. Entonces no nos están preparando para la realidad. Peor aún, no nos están preparando para la eternidad. Seguir a Jesús es hermoso, es increíble, pero no siempre va a ser sencillo. Y la multitud solamente lo va a seguir cuando le conviene. Dice el versículo 15, que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. Oye, Jesse, esta gente sí creyó, mira, hasta Jesús entendió que lo iban a hacer rey.
Yo lo reconocí como el rey de mi vida. Pero hay dos tipos de reyes, inclusive lo vemos en el Antiguo Testamento. Los reyes que gobiernan, que tienen autosuficiencia para decidir, y los reyes que son mangoneados por un consejo o por una persona tras bambalinas. En México sabemos esto, porque así a veces se manejan los partidos políticos. Y si no me crees, pregunta a las Salinas de Gortari. Tras bambalinas, como un titiritero. Esto es lo que quieren hacer con Jesús. No era reconocerlo como rey para que él reinara, era reconocerlo como rey para que los beneficiara a ellos, para que los rescatara de Roma. Lo entendemos y lo sabemos porque la palabra apoderarse, que dice que Jesús entendió que iban a apoderarse, viene del griego harpazo, así como los que te mete tu mujer, no, esos son zarpazos, ¿verdad? Y significa tomar o escoger para uno mismo. No era me voy a rendir a Jesús, no era que él se iba a apoderar de ellos, no era él iba a tomarlos para él, no era ellos iban a rendir a él, ellos lo iban a tomar a Jesús para sí mismos. Agarramos a Jesús y tenemos tortas gratis, nos enfermamos, él nos sana, acaba con el imperio romano, caminó sobre las aguas, que nos enseñe cómo le hace, y nos ahorramos la lana de las lanchas. No, hombre, y además en las bodas de Caná convirtió 720 litros de agua en vino. Con el maestro tenemos pomos gratis para todos los eventos. Te da risa, pero es lo que pensaron. Lo hacemos rey, le hacemos al cuento de que él es el rey, que cumpla nuestros beneficios. Era como que selecciona a mi candidato para que me dé lo que me prometió. Lo pongo en el trono, pero te encargas de mis calles, y te encargas de esto y te encargas del otro. Es lo que querían hacer con Jesús. Y es que hay una gran diferencia entre ser utilizado por Jesús a utilizar a Jesús. Ellos no querían ser utilizados por Jesús, lo querían utilizar. Y aquí viene otra pregunta: ¿lo sigo porque quiero servirle o lo sigo porque quiero ponerlo a mi servicio? Porque hay mucha gente que a lo mejor hace muchas cosas para el maestro, pero detrás, en el fondo, la motivación no es honesta. Y lo que quieren es fama y reconocimiento y popularidad y dinero. De ahí que mucha gente que se le da una posición de autoridad en el ministerio, cuando se le quita, se amarga y se va. Pues no, que quería servir al maestro. Y estaba cantando y me dijeron: hoy te toca hacer coro. Me voy. Pues no, que querías cantarle al maestro. No, que querías alabar a Jesús. Pero me quitaron el micrófono. ¿Y a poco Jesús no te escucha sin micrófono? Está en el cielo diciendo: solamente escucho a los de la alabanza, los demás no. Y con eso se confirma a veces que la motivación, aún de gente que aparentemente servía al maestro, era a través del servicio, servirse a sí misma. Pastor, pero yo invierto horas para enseñar. Pero quizá lo que quieres es solamente tener el reconocimiento y aplauso de los demás. ¿O por qué te enojaste cuando te dijeron que te tocaba otra cosa en lugar de la enseñanza? ¿O por qué no estuvimos dispuestos para enseñar sin ser vistos? Si yo hiciera una convocatoria para predicar aquí un domingo ante toda la congregación, muchos se formarían. La alabanza es el ministerio que más gente quiere entrar. Pero si hiciéramos una convocatoria para ir a predicar a las calles, para limpiar los baños, para poner las sillas. Años hicimos convocatoria para el ministerio de staff. Y hoy tenemos un lugar fijo y es mucho más sencillo, pero hubo mucho tiempo, y hay iglesias todavía de Vida Nueva y de otras organizaciones que rentan un lugar los domingos y tienen que montar todo y tienen que desmontar todo. Yo recuerdo en la iglesia del sur en Vida Nueva, que aunque ya tiene una bodega, siguen haciendo esta dinámica, y hay un grupo que no sé si todavía sigue haciendo así, pero tienen que irse de las 3, 4 de la mañana a una bodega, cargar todo, llevarlo, bajar todo, subirlo. Bueno, qué CrossFit ni qué CrossFit, ahí sí hacían ejercicio, eso sí estaban todos bien ponchados. Y hoy: mi hermano, ¿nos ayudas con esto? Qué flojera. Ya no voy a Vida Nueva porque tengo que subir los escalones. Ya hay elevadores. Pero es que tengo que estar 10 minutos afuera parado de Alfredo del Mazo para entrar.
Y para ver al doble de Luis Miguel, ahí sí te formas horas y pagas un dineral. Pero se le cobra 300 pesos a los jóvenes para 2 días completos en el Teatro Morelos. Ay, no, están cobrando. Y nos damos cuenta que le damos tanto valor a cosas que no trascienden en nada, y que no le damos valor a cosas que van a permanecer eternamente, que van realmente a servir de algo. Y esta gente, volviendo a la historia, nunca quiso servir a Jesús. Querían ser servidos por Jesús. Y vuelvo a preguntar, ¿lo sigo porque quiero servirlo, porque quiero ponerlo a mi servicio? Y hoy la mayoría de los mensajes que hablan de Jesús hablan de lo segundo, del Jesús que está en nuestro servicio, ¿o no? Pero ¿por qué no nos llaman a hacer algo por ese Jesús que ya dio todo? ¿Por qué no nos llaman y nos recuerdan que somos la luz del mundo, que tenemos que anunciarle, que tenemos que glorificarle con todo lo que hacemos? Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Porque a mí puedes decir misa, ellos también lo dijeron, pero ¿cuándo fue la última vez que en tus redes compartiste algo de Él? Que alguien invitaste a que escuchara de Jesús. Porque hay gente bien mal pensada que siempre está buscando pretextos para rebatir. El pastor solo quiere que traiga gente a la iglesia. Olvídate de la iglesia, que le diste un libro, una Biblia a alguien, que le compartiste a alguien, que oraste por alguien. Hay gente que nunca lo ha hecho en su vida cristiana. Perdón, pero por tus frutos yo veo que tú lo quieres a tu servicio. A ti no te interesa servirlo. Te dijeron: Jesús te va a dar perdón, vida eterna, va a restaurar tu familia, te va a dar sanidad, te va a prosperar en tu economía, no te va a faltar nada. Dijiste: qué buena onda, voy los domingos un rato a la iglesia, llego tarde para que no sea tan pesado. Algunos se buscan otras donde ya los servicios duran 40 minutos, pues por eso se llenan. La gente floja y dice: qué buena onda, aquí sí está bien chido, haz 10 minutos de alabanza, 20 de mensaje, 5 de avisos, vámonos. Jesús no recibe nada de mí más que mis miserias. Y me llevo todas las promesas. La canasta llena de panes y peces. Soy saciado y podrá hacerlo. Pero eso no significa que sea su discípulo. Los discípulos organizaron a la gente, como lo veremos. Repartieron las canastas y recogieron lo que sobró de 20,000 personas. El discípulo no solamente está ahí por lo que va a recibir de Jesús. El discípulo va a decirle también: Jesús, ¿y qué quieres tú que yo haga? Y no tiene que aparecerse un ángel para recordarnos que Jesús nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan lo que yo les he mandado, y los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntaba apenas una jovencita en el colegio, en la semana, en un tiempo que tuvimos con los alumnos de preguntas y respuestas: ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? Y le decía: hay 2 formas de responder esto. Hay un propósito general y de ahí se desencadenan propósitos, ¿cómo se dice? Está el general y luego el específico, el particular, y después hay otros que van ligados a ese. Hay muchas formas y hay muchas cosas que Dios puede hacer contigo, pero estamos aquí principalmente, fuimos creados por Él y para Él, para ser la luz del mundo, la sal de la tierra, para anunciarle, para que a través de nuestra vida la gente lo conozca. Y si yo no estoy reflejando a Jesús, yo no estoy sirviendo a Jesús. Fui creado por Él y para Él. Pero cuando solamente se predica de lo que Él va a hacer por mí, ¿cuál es el resultado que tenemos a nivel global? Una iglesia tibia y apática, que nadie quiere predicar de Jesús, nadie quiere orar por los demás, llena de cristianos de la secreta, que se encuentran con compañeros de trabajo 15 años después en la iglesia. ¿A poco tú también eres cristiano? Nos da risa, pero es una vergüenza. ¿Qué es lo que queremos esconder? ¿Te da pena que sepan que tú amas a Jesús? Porque Él dijo: el que me confiese delante de los hombres, lo va a confesar delante del Padre. Pero estos mensajes modernos del Jesús Barney no nos recuerdan que Jesús también dijo: pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante del Padre que está en los cielos.
Si a ti te ha dado pena confesar a Jesús públicamente y buscas pretextos para evadir y se presenta la oportunidad para compartir de Él y la evades, porque tampoco estoy diciendo que llegues al trabajo, hey todos, oigan, soy cristiano, arrepiéntanse o se van a ir al infierno, pero creas una relación y se presentan oportunidades. Yo tengo un grupo de compañeros con los que juego pádel tenis, y ahora que vine al Congreso de Hombres les mandé la imagen, les dije, además de jugar pádel también soy pastor. Y les invito a un congreso donde va a haber mensajes prácticos para sus vidas, es entrada libre, si vienen a la cena es cortesía de la casa. Ninguno quiso, pero al menos hice el intento. A mí no me da pena que sepan quién soy, a quién sirvo. Para mí es un privilegio. ¿Por qué nos tiene que dar pena? Si a ti te da pena, perdón que te lo diga tan claro, pero insisto, mejor que te lo diga aquí a que te lo diga en la eternidad. Tú no has nacido de nuevo. Tú no vas camino al cielo, tú vas camino al infierno. No son mis palabras, son las de Jesús. El que me niegue delante de los hombres, peléate con él, enójate con él, y si no te gusta, busca una iglesia que no te lo digan. Pero es lo que él dijo, yo lo voy a negar delante del Padre. ¿Por qué habría de darnos pena? ¿No ves a los hijos de papi orgullosos gritando a los cuatro vientos quién es su papá? Y no lo digo que lo hagamos con la altivez de ellos. Mi papá es el gobernador y yo soy hijo del diputado y mi papá es el empresario. Y ahí andamos nosotros. ¿Eres cristiano? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pues mi esposa la acompaño los domingos a la iglesia. ¿Qué es esto? Tendrías que levantar la cara y con más seguridad que esos adolescentes arrogantes y decir, sí, ¿qué tiene de malo? ¿Y cuál es la pena? Es un privilegio, soy hijo y no del gobernador, del diputado, del presidente. Mi papá es el rey y no el de España, el rey de reyes y el señor de señores, el creador del universo, el todopoderoso, el que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, el que lo entregó todo. Él es mi Padre, mi Dios, mi amigo, Él lo sigo, en Él creo, Él lo sirvo. ¿Y cuál es el problema? Pero se nos habla tanto de lo que Jesús va a hacer y no se nos recuerda lo que hemos de ser, que la iglesia tibia y apática resulta que ni siquiera es iglesia, porque una iglesia que no testifica de Jesús, yo no la encuentro en la Biblia. La principal característica de la iglesia era esta, que daban testimonio de Jesús. El cristianismo, mi hermano, no se trata del ser humano reinando con Dios a nuestro servicio. Es Dios quien reina y nosotros sirviéndole a Él. La multitud sigue a Jesús por lo que va a hacer. Los discípulos siguen a Jesús por lo que Jesús ya hizo. Ellos lo seguían para ver si multiplicaban los panes y los peces. Y esta es la gran diferencia entre unos y otros. Que la multitud, la chusma, cuando Jesús no reaccionó conforme a lo que esperaban, le abandonan. Tú y yo lo seguimos alabando, porque haga lo que haga en un futuro, es un extra. Eso no cambia lo que ya hizo. Él ya dio su vida en la cruz del Calvario hace 2000 años. Ya pagó por nuestros pecados. Ya nos libró de la potestad de las tinieblas. Ya nos hizo sus hijos. Ya nos hizo herederos y coherederos. Ya nos dio la vida eterna. Aunque no hiciera nada el día de mañana, lo que Él ya hizo es suficiente para decir: Jesús, tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador. No te voy a condicionar. Si me traes más panes y peces, te alabaré. Pero aún si no lo haces, te seguiré alabando. Este es el tipo de fe verdadera que se practicaba desde el Antiguo Testamento. Pregunta a Abraham, a quien llamamos el padre de la fe. Primera vez en la Biblia que se utiliza esta palabra hebrea, shakha, que significa adorar postrado de rodillas. Aparece cuando Abraham recibe la promesa del hijo. Pero años más tarde Dios le dice: entrégame a tu hijo. Él se va al monte del sacrificio y antes de subir al Moriah le dice a su siervo: tú quédate mientras mi hijo y yo subimos y adoramos. Y adivina cuál es la palabra adoramos que utilizó Abraham ahí. Shakha. Dices: Abraham, adorar a Dios de rodillas porque te está pidiendo a tu hijo. Sí, Abraham adoró a Dios cuando le dio la promesa y cuando le pidió la promesa, porque con o sin promesa Dios seguía siendo el creador del universo. Mi posición no cambia la suya. Y este es el problema de la iglesia tibia, cobarde y apática actual, que la posición de Dios cambia según nuestra posición. Si estoy bien, Dios es lo máximo. Pero si me enfermé, si estoy padeciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Porque no ha habido una convicción genuina. Porque es el propio Dios que se inventaron, que tiene poder cuando ellos están bien, pero se lo reducen cuando están mal. Cuando Él realmente es inamovible. Es el mismo ayer, hoy
y siempre. Responda o no responda lo que le pedí, me dé más panes y más peces o no lo haga, eso no cambia quién es y lo que Él ya hizo. Eso no altera que Él ya venció a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. Eso no cambia que Él ya vino y tampoco cambia que volverá. Y cuando venga por segunda vez, la Biblia dice, toda rodilla se va a doblar. Los que entendieron y los que no entendieron, los que les gustó y los que no les gustó, los que le agradecieron y los que se enojaron con Él. De todas formas no quedará otra más que reconocer por todo el mundo que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la realidad. Amén. Versículo 16 en adelante. Se adelantan los discípulos. Jesús camina sobre el mar, conoces la historia. Pero dice del 22 en adelante, hay un subtítulo que dice: la gente busca a Jesús, porque al otro día, cuando vieron que ya no estaba, dice la Biblia en el versículo 24, que cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. A ver, ¿a dónde fueron a Capernaum? ¿Dónde estaban originalmente? En el versículo 1 dice que al otro lado del mar de Galilea. Dice el versículo 25 que hallando a Jesús del otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y si leemos todo el pasaje y los evangelios paralelos, la Biblia añade el detalle interesante de que remaron 30 estadios para seguir a Jesús. ¿A cuánto equivale esto? 5.400 metros, aproximadamente 45 veces el Estadio Azteca remando. Fue un gran esfuerzo el que ellos hicieron. ¿Ubicas un estadio de fútbol profesional? 100, 110 metros, 110, 120 creo que es algo así. No sé, no recuerdo por qué me esta cifra, pues 5.400 metros, si habláramos de 100 sería 54 estadios, entonces es un poco más, son 110, 115. Imagínate recorrer toda esa distancia no caminando. Hay mucha gente que no camina esto ni en todo un día, sino remando. Y luego le llamaron Rabí, que significa maestro. Y así, oye, le siguieron. Dijeron: este es el profeta. Ahora no solamente le siguieron, sino que remaron. Ve el esfuerzo que hicieron y le están alabando. Porque la alabanza del griego ainos significa hablar elogiando a alguien, destacar las virtudes de alguien. Es un grupo de personas que seguía a Jesús, que parece que creyó en Jesús, que se esforzó por seguir a Jesús y que alabó a Jesús llamándole Rabí, maestro. ¿No es una muestra verdadera de devoción, de arrepentimiento? Y es decir, oye, si supieras desde dónde vengo los domingos, llego bien temprano y sirvo y le alabo. Y hay una pregunta más importante que lo que hago. Y la pregunta es: ¿por qué lo estoy haciendo? Y como te decía hace rato, no es que esté mal esperar algo de Dios, pero si tú solo lo sigues por lo que estás esperando, hay un gran problema. Yo tengo una hija de 9 años que amo con todo mi corazón y que ella me ama a mí, que espera cosas de mí, pero a mí me decepcionaría mucho que solamente me buscara por lo que espera de mí. Tú amas a tus hijos y tú no puedes amarlos más de lo que Dios nos ama a nosotros. Y te levantas en la mañana y no te hace sonreír que vayan de chiquitos a buscarte a la cama, papito, mamita, y que te abracen y que te besen y que te den los buenos días, o cuando salen de la escuela, cuando tienes algunos días de no verlos. ¿Te imaginas qué pasaría si todos los días se levantaran y corrieran: papito, ¿qué me vas a dar hoy? Y en la tarde: mamita, ¿qué me vas a comprar hoy? Y llegas del viaje y van corriendo antes de abrazarte: ¿qué me trajiste? Nada. Pues al rato nos vemos. Siguiente viaje: ¿qué me trajiste? Nada. Pues luego nos vemos. ¿No te sentirías profundamente decepcionado? Y probablemente le trajiste algo del viaje porque le amas o porque lo amas. Pero primero es el abrazo, el beso, la comunión, la relación, la plática. Y después, ¿qué crees? Mira lo que te traje. Es claro que Dios es un Padre bueno que siempre trae la maleta llena de sorpresas. Pero no podemos ser el tipo de hijo que solo corre por lo que espera en la maleta, porque es más importante quien porta la maleta que lo que hay dentro de la maleta. Y el problema, uno de los grandes problemas del cristianismo actual, es que predicamos un 90% de la maleta y un 10% de quién porta la maleta. ¿Me estoy explicando?
Los mensajes ya no se tratan de quién es Jesús. La gente no conoce quién es Dios porque no se habla de quién es Dios. ¿Será que Jesús se equivocó cuando dijo: y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesús a quien has enviado? Y ahora no se trata de conocerlo a Él, sino conocer todo lo que Él tiene para nosotros. Las alabanzas ya no cantan de quién es Él, sino de lo que Él va a hacer en nosotros. Me cuesta un trabajo encontrar canciones que me gusta añadir a mi lista de reproducción de Spotify, porque todas hablan de la maleta, pero pocos me hablan y me cantan de quién es el autor y el portador de la maleta. Y es importante lo que Él trae, pero no es más importante que quién es Él. Su persona es más importante que sus regalos, que sus bendiciones, que sus dones. Y hoy solo se habla de lo que Jesús va a hacer. Se habla más de los dones del Espíritu Santo que de la persona del Espíritu Santo. Dicen: aquí si le damos libertad y lo honramos, al mismo tiempo que lo deshonran, violando los principios que Él mismo inspiró en 1 Corintios 14 de cómo llevarlos a cabo, porque les importa más lo que hace que quién es Él. Y esta era la gente que estaba siguiendo en este momento al Maestro. Le llamó Rabí, pero no porque en verdad lo reconocieran así, sino solamente porque era una forma de quererlo manipular, quedar bien con Él, para obtener algo de Él. Vengo y le alabo cuando Él me bendijo, pero soy capaz de alabarle aún en los tiempos difíciles. Me ha tocado atender a tantas personas que llegan a la iglesia: pastor, tengo un hijo enfermo y si Dios lo sana, le prometo que lo voy a servir. Le digo: lo sano o no lo sane, usted no lo va a servir. Usted quiere mangonear al creador del universo. Si lo sana, se va a olvidar que lo sanó y lo va a abandonar. Así conozco a varones que padecían de una crisis, que oramos por ellos, que algunos hasta les conseguimos quien los conectara con un empleo, les fue bien y nunca más volvieron a aparecerse en este lugar. Y algunos que no les fue bien y se enojaron con Dios. La gente que condiciona las obras de Dios, ese tipo de personas, pase lo que pase, lo van a terminar abandonando. Si tú viniste condicionándolo, es solamente cuestión de tiempo para que nunca más te volvamos a ver. Si Dios me da ese trabajo, y si Dios me da los números de la lotería, y si Dios sana a mi familia, y si Dios hace esto, es lo que hacían estos hombres. Y esta gente, cuando Dios responde, lo abandonan, y cuando Dios no responde, se enojan con Él y también lo abandonan. Versículo 26, Jesús, que bien los conocía, les responde: ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Tómala. Les está diciendo: yo conozco su corazón, no han creído en mí. Simplemente es que les di torta, si quieren más. Yo sé por qué realmente me siguen. Versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado. Versículo 30, si me pueden apoyar aquí arriba, por favor. Dice: les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? ¿No había hecho ya suficiente Jesús? ¿No habían visto en el versículo 2 y experimentado en carne propia en el versículo 13 del milagro de la multiplicación? Y todavía lo retan. Versículo 31, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Queriendo retar a Dios. El tipo de personas que, si no encontré novia en la iglesia, la busco en el mundo. Si aquí no me sana, voy con el chamán. Si no es aquí, me voy a otra religión. Queriendo manipular al creador del universo a este grado. Y Jesús les responde, versículo 32: de cierto les digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, mas es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Fue Dios, no Moisés. Y representa a la gente que aun cuando siga a Jesús, sigue poniendo sus ojos en Moisés, que espera algo de alguien, el gobierno, el jefe, la iglesia, el pastor. Y la pregunta es: ¿cuándo van a voltear al cielo?
¿Cuándo van a entender que el pan verdadero viene de arriba? Hay tanta idolatría en la iglesia, mis hermanos. La gente publica más las frases tuiteras del pastor que la Biblia. Ve las redes de los famosos, están llenas de sus frases personales, como si fueran más grandes que la Biblia, como si fueran mejor sus sermones que los del Espíritu Santo que ya nos reveló. Criticamos al catolicismo por sus estatuas y estamos peor porque conocemos los 10 mandamientos y hacemos lo mismo. Solo que nuestros ídolos son de carne y hueso. Y resuena nuevamente el mensaje de Jesús. ¿Quién va a voltear al cielo? ¿Quién va a darse cuenta que de ahí viene el pan verdadero? Responden ellos, versículo 33. Es Jesús todavía, hablando. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor. Otro título, ya no solo es el maestro, eres Señor, el amo, el curios. Danos de este pan. ¿Será posible que haya gente que le reconozca como Señor y Salvador sin haber creído en Él? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tan afanados con el pan que no se daban cuenta que lo tenían enfrente. Ahí estaba algo más grande que el pan, que era la persona de Jesús, y se perdieron de Él por enfocarse en sus señales nada más. Danos ese pan, yo soy. ¿No nos pasa tantas veces esto? Que estamos tan afanados buscando el pan que no ponemos atención en lo más importante, que es el autor del pan, pensando que lo que necesitaban era el Jesús y lo que realmente necesitaban estaba enfrente de ellos. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia así mismo, buscando todo menos a Jesús? En la iglesia voy a encontrar restauración para mi familia, para mi matrimonio, oración para mi enfermedad, dirección para mis finanzas. No está mal. Todo esto lo enseña la Biblia. Pero todo este pan, hablo en sentido figurado, no es más importante que la fuente de pan. Entonces a lo mejor has venido por el motivo incorrecto, y no es necesariamente fama, reconocimiento, poder. A lo mejor es que Él haga algo y Él va a hacer algo, pero hay algo más importante que lo que va a hacer, es su persona. Vengo buscando todo menos a Jesús. Imagino a Jesús sentado afuera de la iglesia. Mire, ese va a buscar que sane su matrimonio, ese va a buscar que restaure su familia, ese que lo sane de su enfermedad, ese que lo bendiga en su trabajo, ese a ser amigos, ese a ser novia. ¿Quién me va a buscar a mí por quien yo soy? ¿Quién va a reconocer que la fuente de pan es más importante que el pan mismo? Y por eso es cuestión de tiempo para que mucha gente termine como veremos que ellos terminaron. ¿Sabes cómo terminaron? Amargados, abandonando a Jesús y murmurando en contra de Él. Así termina mucha gente, porque nos desenfocamos y no obtuvimos lo que queríamos porque no miramos al que necesitábamos. Repito, no obtuvimos lo que queríamos porque no miramos al que necesitábamos. Y hay cosas que va a hacer Jesús, pero aun si no las hiciera, el simple hecho de que Él esté ahí seguirá siendo suficiente. Y a lo mejor no traerá hoy esa restauración a tu familia, pero ahí va a estar para fortalecerte Él. Y a lo mejor no vendrá ese trabajo que esperabas, pero ahí estará Él, y en Él no te faltará nada. Y a lo mejor no sanó ese familiar y partió,
Pero ahí está Él para darte consuelo, para darte su abrazo, su presencia, para decirte como a Pablo, que le rogó 3 veces: quítame este aguijón, y le dijo: bástate mi gracia. El pan puede o no venir, pero su gracia, su persona, su presencia, ahí va a estar siempre. Su palabra que dice: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, ahí estará siempre. Hoy viniste creyendo que el problema es nivel horizontal. El problema es vertical. Antes de todo lo que Él va a hacer, antes de la restauración en todos tus asuntos horizontales, tiene que haber una restauración vertical con su persona. Y primero buscarle a Él. ¿O no es lo que Él dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿O no es lo que dijo? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces viene lo demás. Mientras la iglesia venga cada domingo a buscar algo de Jesús y no a Jesús, seguirá siendo una iglesia timorata y sin poder. Por eso este mensaje forma parte de la serie Dunamis, una iglesia con poder. Porque solo podremos ser la iglesia que Jesús quiere que seamos cuando Él sea lo principal en nuestro enfoque. Dice el 41 que murmuraban entonces de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y veremos la próxima semana que aún algunos de sus discípulos también le terminaron abandonando. Y esto sí está fuerte. Jesús le pregunta a Pedro más tarde, junto con los demás: ¿quieren también ustedes irse? Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo en tiempos difíciles me sigo preguntando eso: ¿a quién iré sino a ti? ¿Qué otro camino, qué otra opción si no hay nadie como Él? Y si en Él a veces las cosas son difíciles, imagínate sin Él. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Jesús, ¿a quién más iré sino a ti? Dile: te pido perdón porque he sido parte de la multitud probablemente y no me he comportado como un discípulo. Hoy lo quiero ser. Perdóname de mis pecados y límpiame con tu sangre. Ven a reinar en mi vida. Sé mi Padre, mi amigo, mi Dios, mi Señor y Salvador. Entiendo que no se trata de hacerte rey para que cumplas todos mis caprichos, sino para que realmente reines sobre mi vida. De paso, dado que eres un rey bueno, te doy gracias porque me bendecirás. Pero tu persona de hoy en adelante siempre será más importante que la maleta. Correré a la persona y lo de la maleta viene después. De hoy en adelante lo que quiero, antes que cualquier cosa, es conocerte. Señor, en este momento quiero dejar a un lado mis problemas, peticiones y sueños. Tanto me predican de lo que tú vas a hacer y los sueños, y me he perdido de lo más maravilloso y la promesa más grande, que es la de conocerte a ti. Dile: quiero conocer a Jesús. Quiero tener una relación contigo. Quiero subir al monte. Hoy renuncio a mi pseudocristianismo de llanura superficial. No me basta solamente con escuchar lo que tú dijiste a las multitudes. Quiero abrazarte y mirarte cara a cara. Quiero abrazar al Maestro y estar ahí en el nivel íntimo donde solamente suben los discípulos. Voy a restaurar mi horario de cada día, mi calendario de vida, para dedicar un tiempo diario para subir a la cima de la montaña. No porque tenga que, sino porque entiendo que necesito. Que más que un mandato es un privilegio, es una necesidad. Dile: Jesús, te necesito tanto. Hoy quiero hacer un lado lo horizontal. Problemas de casa, matrimonio, trabajo, finanzas, salud, la iglesia, todo eso que está en la maleta, después lo veremos. Hoy entiendo que lo primero eres tú.
a nivel vertical, hacer un lado lo que tenga que hacer para conocerte. Dile: tú eres el pan de vida. ¿A quién iré si no solamente a ti? Hoy reconozco, Señor, que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y hasta el día de hoy he buscado todo menos a ti. Y hoy ese pseudo cristianismo se termina. Y quiero vivir lo que tú dijiste, que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y al Padre a quien has enviado. Quiero conocerte, quiero buscarte, quiero servirte, quiero hablar de ti, levantar la mirada y gritar a los cuatro vientos, en mi trabajo, en mi colonia, en mis grupos de WhatsApp, en mis redes sociales: sí, soy cristiano, amo a Jesús, sirvo a Jesús. ¿Cuál es el problema? Y hagas lo que hagas el día de mañana, Jesús no cambiará lo que ya hiciste. Y lo que ya hiciste en la cruz del Calvario es y seguirá siendo más que suficiente para que, aunque no hicieras nada, yo te siga adorando y yo te siga alabando. Lo que ya hiciste es más que suficiente. Alza tus manos si así lo deseas en señal de rendición y dile: aquí está mi vida rendida a ti, Jesús. No por lo que vas a hacer, sino por lo que ya hiciste. No por el pan que vendrá, sino porque sacrificaste al pan, porque tu propio cuerpo lo ofreciste en sacrificio. Y si después me das pan, gloria a Dios. Pero el Cordero que ya fue inmolado, su resurrección, su amor y su perdón, me basta para adorarte, para buscarte, para entender cuánto te necesito. Y ahí en tu lugar sigue con ojos cerrados. Y esta alabanza que ya te sabes, conviértela en oración. Si no la has escuchado, escucha lo que dice y repítelo en tu lugar. Y si la sabes, únete, alza tu voz y dile con todo tu corazón: eres mi deseo. Jesús, díselo con tus palabras. Dile: Jesús, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo, no el pan, tu persona. No lo que vas a hacer en mi vida, tu persona. No la multiplicación que vendrá, tu persona. Tú eres mi deseo. No tus obras, no tus dones, no tu poder, no lo que hay en la maleta. Eso es extra, eso es adicional. Vendrá porque eres bueno, pero eres tú mi deseo. Díselo con tus palabras. Dile: Jesús, toma mi vida, te la rindo a ti. Aunque no hicieras nada más de aquí en adelante, te seguiré adorando. Solo te quiero a ti. Solamente hay una cosa ante la que te pido que tu respuesta no sea no, porque sé que ahí siempre será un sí. Y no se trata de lo que viene de ti, se trata de tu persona. Dile: te quiero a ti, te anhelo a ti, te necesito a ti. Y sé que ahí la respuesta es sí, que ahí estás, que ahí estuviste en la cruz y ahí estarás. Tú eres mi plenitud. Alza tu voz y díselo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Levanta tu voz y dile: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Una vez más, dilo fuerte: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado,
Dile gracias, Jesús, porque no sé si tendré lo que espero de ti, pero sí sé que tengo algo más importante que lo que espero. Te tengo a ti, de aquí y hasta mi último suspiro, y eso es más que suficiente. Tu persona y tu presencia son todo lo que necesito, porque creo que, como lo acabo de cantar, si te tengo a ti, lo tengo todo. Y a ti, Jesús, ya te tenemos, porque tú te entregaste, y ahora nosotros nos entregamos a ti y nos rendimos a ti. Usa nuestras vidas, haz lo que quieras con nosotros y enséñanos a conocerte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.